Bienvenidos nuevamente a su canal Academia Techmat. En esta oportunidad hacemos. La situación significativa de esta semana es sobre una colonia de bacterias. Nos indica, las bacterias son microorganismos unicelulares microscópicos capaces de producir fermentaciones y enfermedades. Hay bacterias beneficiosas como las que facilitan la digestión, pero hay otras que provocan la tuberculosis, el cólera, entre otras numerosas enfermedades. Las bacterias se reproducen con mucha rapidez si el medio es apropiado, pero cuando es inadecuado, la población decrece rápidamente. La gráfica representa la forma como varía una colonia de bacterias en un ambiente con recursos limitados. En el eje vertical se aprecia la cantidad de bacterias, mientras que en el eje horizontal está el tiempo transcurrido. Ahí vemos la gráfica donde cada cuadrícula en el eje horizontal tiene un valor de 1 hora y cada cuadrícula en el eje vertical vale 1000 bacterias. Ahí vemos que empieza en 2000, llega hasta un punto máximo de 5000 y luego va a decrecer hasta 0 antes de las 7 horas. La pregunta 1 nos indica después de cuántas horas la colonia de bacterias comienza a disminuir. Y en la pregunta 2 nos dicen escribe la función cuadrática de la forma que representa la gráfica. Vamos a comprender ahora el problema. 1. ¿Qué curva es la que corresponde a la gráfica de la situación significativa y cuál será su vértice? La curva corresponde a una parábola, como ya vimos, y su vértice es el punto B, 3,5000. ¿Cuáles son las variables dependiente e independiente? Justifica tu respuesta. La variable dependiente será la cantidad de bacterias y la variable independiente el tiempo. Esto debido a que la cantidad de bacterias varía conforme avance el tiempo y no lo contrario, o sea que la cantidad de bacterias depende del tiempo. ¿En cuántas horas se encontrará la mayor cantidad de bacterias según el gráfico? Como observamos el gráfico, el punto máximo se logra en el punto B. Eso quiere decir que han pasado 3 horas. ¿Cuántas bacterias hay en 6 horas? Como vimos el gráfico, hay un punto A que corresponde a las coordenadas 6,2000. Entonces, ¿cuántas bacterias pasarán en 6 horas? 2000 bacterias. ¿Qué piden hallar las preguntas de la situación significativa? Pues la primera pregunta pide el tiempo y la segunda pregunta pide la ecuación. Vamos a diseñar nuestra estrategia. Número 1, tendremos que hacer la observación de la curva y ubicar el punto en el que deja de crecer. Luego, reconocemos el intervalo de crecimiento y determinamos el tiempo. Con eso vamos a responder nuestra primera pregunta. Para responder la segunda pregunta, después de observar la curva, debemos ubicar el vértice de la parábola que representa a h. K. Eso nos va a servir luego para reemplazar en un punto diferente al vértice para hallar el valor de A. Y finalmente vamos a tener que expresar la función de la gráfica de la forma pedida. Y con eso estaremos resolviendo nuestra pregunta 2. Ahora vamos a ejecutar nuestra estrategia según lo indicado. Para ello vamos a resolver una serie de preguntas. Número 1. Observa bien la curva. ¿Es creciente o decreciente? Justifica tu respuesta. Como vimos, la gráfica es una parábola cóncava hacia abajo. Quiere decir que la curva crece hasta un punto máximo que es el B y luego decrece. Entonces hay un intervalo de crecimiento y un intervalo de decrecimiento. Según el gráfico, después de qué tiempo la colonia de bacterias deja de seguir creciendo. El intervalo de crecimiento va desde 0 hasta 3 horas, como ya vimos. Por tanto, luego de 3 horas deja de seguir creciendo. ¿Cuáles serán las coordenadas del vértice en función de h y k de la ecuación de la parábola de tal forma, ¿no? Y igual a por x menos h al cuadrado más k. Entonces las coordenadas de los vértices en función de h y k van a ser justamente h punto y coma k. ¿Cuál es el vértice de la gráfica de la situación significativa? El vértice en la gráfica es el punto B. Por tanto, h es igual a 3 y k es igual a 5000. Con eso resolvimos esta situación. Ahora reemplazamos en el punto 5 h y k. Y tendremos esa expresión y igual a por x menos 3 al cuadrado más 5000. Ahora pasemos al punto 6. Reemplaza el valor del par ordenado a x, y en el resultado de la pregunta 3, la anterior, y calcular el valor de A. Muy bien, ahora tenemos esta ecuación. Y igual a por x menos 3 al cuadrado más 5000. El punto A es 6, punto y coma 2000. Entonces reemplazamos. Y será 2000 y x será 6.
tienes 2000 por A, 6 menos 3 al cuadrado. Será que pasas a restar menos 5000 y eso será menos 3000 igual a por 9, que es 3 al cuadrado. Ese 9 pasa a dividir y tendrás que menos 1000 sobre 3 es igual a A. Estos valores que hemos obtenido hasta el momento vamos a reemplazar ahora en la ecuación final. Simplemente una sustitución. Y será igual, por tanto, menos 1000 sobre 3 por x menos 3 al cuadrado más 5000. Ahora vamos a resolver la ficha de evaluación. Tenemos que la pregunta 1 y pregunta 2 depende de un texto. En el estudio de lanzamiento de proyectiles o movimiento parabólico, las funciones cuadráticas tienen un papel fundamental, ya que permiten describir la velocidad, la altura o el alcance, entre otros elementos, todo en razón del tiempo. En un movimiento que se asemeja al tiro parabólico es el de lanzamiento de una pelota de fútbol hacia un arco. En cierto lanzamiento se analizó que la altura h en metros que alcanzaba la pelota en función del tiempo t medido en segundos estaba dada por una función h igual a menos 5t cuadrado más 4t. Responde a las preguntas unidos. La pregunta 1 nos pide el tiempo t que el balón permaneció en el aire para alcanzar la altura máxima. Entonces, para resolver esa pregunta vamos a tener que pensar un poco. El lanzamiento de un balón, si queremos hallar la altura máxima, será la mitad del tiempo de permanencia en el aire, ¿correcto? Quiere decir que debemos igualar a 0 primero, h igual a menos 5t cuadrado más 4t igual a 0. Ahora nos preguntan en la segunda que debemos resolver esta ecuación. Para eso va a pasar a restar menos 4t, se cancelan un menos y un t y tenemos que el tiempo será 4 sobre 5 segundos. Vamos con la pregunta 3. Las dimensiones de un jardín rectangular son 12 metros por 8 metros. Ahí tenemos el jardín, 12 metros por 8 metros. Además, se observa que se encuentra rodeado por una franja. Le vamos a poner X, con ancho uniforme, cuya área es equivalente a la del jardín. ¿Cuál es el ancho de la franja pavimentada? Para empezar, vamos a tener que identificar las áreas. El área del jardín será 12 por 8, llega al área de un rectángulo. El área de franja llamaremos a franja y el área total será la suma de ambas. Ahora vamos a ver las condiciones de las áreas. El área del jardín es igual al área de la franja según el dato. Si eso es correcto, entonces tenemos que el área total será 2 veces el área del jardín o 2 veces el área de la franja. Reemplazamos y resolvamos. El área total será el área del rectángulo mayor. Tenemos que los lados serán 8 más 2x y 12 más 2x. El área será multiplicar 12 más 2x por 8 más 2x. Eso será igual a 2 por 2, 12 por 8, que es el área del jardín. Resolvemos esa ecuación. 96 más 24x más 16x más 4x al cuadrado es igual a 192. Ahora sumamos las x y pasamos a restar 192. Y ponemos primero 4x cuadrado más 40x menos 96 igual a 0. Esto es equivalente a poner la siguiente forma general. X al cuadrado más 10x menos 24x. Que si comparamos, A va a valer 1, B va a valer 10 y C va a valer menos 24 y reemplazamos en nuestra fórmula general. Tendremos que menos 10 más menos 10 al cuadrado menos 4 por menos 24, todo esto a raíz sobre 2. Eso obtenemos que será menos 10 más menos 14 sobre 2. Pero el ancho, que es x, es un valor positivo. Por tanto debemos elegir más o menos. En este caso, si tú evalúas, lo correcto será elegir el más. Por tanto, como es un valor positivo, x será menos 10 más 14 sobre 2, o sea 4 sobre 2, igual a 2 metros. Respuesta final, el ancho de la franja pavimentada es 2 metros. Cuarta pregunta. La base de una cartulina rectangular mide 8 centímetros más que la altura. Si la medida de la altura le ponemos x, la base será x más 8 centímetros más. Dice, si le recortamos 3 centímetros a su altura, tendremos ahí 3 y x menos 3. Y la base se mantiene. El área de esta nueva cartulina sería 126. Calcule las dimensiones de la cartulina inicial. Muy bien, para ello calcularemos x. El área de la nueva cartulina estará dada por x menos 3 por x más 8, el nuevo rectángulo, y esto es 126. Multiplicamos ambos factores, tendremos x por x, x cuadrado, x por 8, 8x, menos 3 por x, menos 3x y menos 3 por 8, menos 24, y todo igual a 126. Operamos las x y pasamos a restar
obtendremos x al cuadrado más 5x menos 150. Si comparamos con una forma general, a será 1, b será 5 y c será menos 150. Usamos la fórmula general y obtenemos esta expresión, en el cual vamos a tener al final menos 5 más menos 25 sobre 2. Igualmente que el problema anterior, debemos decidir cuál será lo conveniente, más o menos. Como x es un valor positivo, x debe ser menos 5 más 25 sobre 2. Ahí te sale que las dimensiones serán en tanto 10 y 18 centímetros. Vamos con la pregunta 5. Jairo encuentra el voltaje de un circuito eléctrico utilizando para ello la siguiente ecuación: x al cuadrado menos 2x más 10 igual a 0. Sabe que si la ecuación cuadrática tiene soluciones reales, ahí tenemos la ecuación, el voltaje del circuito es directo, pero si las soluciones son números complejos, es alterno. Si reemplazamos en una fórmula general los valores, a vale menos 2, a vale 1, b vale menos 2 y c vale 10. Si tú reemplazas, obtienes 2 más menos raíz de menos 36 sobre 2. La raíz de un número negativo da espacio a los complejos. Por tanto, la raíz cuadrática de un número negativo está en el campo de los números complejos, por lo que la solución de la ecuación cuadrática son números complejos. Y eso quiere decir que la corriente, el voltaje, es alterno, según las condiciones. Vamos ahora a resolver la pregunta 6. Un proyectil que lanzamos verticalmente desde el nivel del suelo con una velocidad inicial de 200 metros por segundo se mueve según la trayectoria modelada por la ecuación 200t menos 5t cuadrado, donde h es la altura a la que se encuentra en cada instante de tiempo. ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es el tiempo de vuelo? Igual que en el problema de la situación significativa, el tiempo de permanencia será cuando alcance nuevamente el valor de 0. Quiere decir que 200t menos 5t cuadrado es igual a 0. Lo resolveremos y ese 5t cuadrado, ese 200t pasa a restar a menos 200t. Será menos 5t cuadrado igual a menos 200t, cancela el negativo y el t, ese 5 pasa a dividir y el tiempo será 40. Entonces quiere decir que han pasado del instante 0 al instante 40. Eso será entonces el tiempo de vuelo, 40 segundos.